En un video pasado te comentaba acerca de la importancia de tener metas y objetivos. Y en este video te platicaba acerca de una analogía con un barco. Te comentaba que no tener metas y objetivos se asemejaba a un barco que se encuentra a la deriva en el mar, que no tiene rumbo fijo y se deja llevar por la marea más fuerte. Y pensando en esta analogía sobre el barco, quiero que te imagines tú como este barco que tiene un destino. Digamos que ya tienes un destino en este momento en base a aquellas acciones que estás haciendo. Entonces lo que haces es hacer un pequeño cambio, digamos de 1 o 2 grados en la dirección que estás tomando. Un cambio de 1 o 2 grados en la dirección que tomas. Al principio se podría ver que no es un gran cambio. Sin embargo, a la larga y conforme el tiempo pase y sigas avanzando con ese pequeño cambio, te vas a dar cuenta que vas a llegar a un destino totalmente distinto. Y entre más corra el tiempo, entre más lejos avances, te vas a alejar mucho más del punto en el que te encuentras. Si te fijas, al principio tenías un destino, pero al cambiar 1 grado o 2 grados, o sea, un pequeño cambio, lo que generas es a la larga, con el tiempo y con la distancia recorrida, un destino completamente diferente. Esto es lo que ocurre cuando hacemos un cambio de nuestros hábitos. Una acción repetida una y otra vez a lo largo del tiempo genera un gran cambio y sin que nos demos cuenta cambiamos completamente el rumbo que teníamos solo con una pequeña acción. Ese es el poder de los hábitos. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, porque lo que ocurre es que cuando tú generas un pequeño cambio en los pensamientos que te vienen a la mente constantemente o en las acciones que día tras día haces y que a veces ya ni siquiera te das cuenta, cuando haces un pequeño cambio de esto, a la larga genera un cambio enorme. Si, por ejemplo, tú acostumbras, digamos, a hablar mal de las personas y haces ese pequeño cambio, es decir, dejas de hablar mal de la gente, lo que ocurre es que cuando dejas de hacer eso, ese tiempo y esa concentración que utilizabas para pensar en otra gente y hablar mal de ella o bien de ella, lo usas en otras cosas. Es en ese momento cuando puedes usar tu mente, tiempo y energía para lograr un objetivo diferente, porque obviamente hablar mal de la gente no te lleva a ningún lado. Pero si usas todo ese tiempo, energía y concentración en algo verdaderamente fructífero para ti, desde luego que vas a tener cambios enormes. Estamos hablando de 15 minutos, media hora, tal vez 10 minutos al día, pero ese pequeño cambio, esa actividad que vayas a hacer en vez de hacer otra cosa que no te dejaba nada, a la larga te va a traer cambios enormes. Digamos, por ejemplo, que en vez de hablar mal de la gente, te levantas y te pones a hacer 10 minutos de sentadillas o te pones a leer un libro. Obviamente la diferencia va a ser abismal a lo largo del tiempo, porque te va a traer mejores recompensas. Vas a ser una mejor persona, vas a tener más conocimientos, más sabiduría, vas a poder aplicar todo ese conocimiento para tu beneficio y el beneficio de aquellas personas que amas. Entonces en esto radica la importancia de hacer un pequeño cambio. Pongamos otro ejemplo. Muchas personas creen que, por ejemplo, tomar un poco de refresco al día no va a pasar nada, pero lo que no saben es que la afectación de ese refresco no es inmediatamente. Puede ocurrir en 10 años o en 15 o en 20, cuando llegues a tener algún problema, ya sea digestivo, incluso diabetes, solamente por estar agregando de forma constante, diariamente, un vaso de refresco o de bebida azucarada en tu dieta. La gente piensa que estas pequeñas dosis no afectan, pero de forma constante por supuesto que te afectan. ¿Qué diferencia sería si en vez de tomar, por ejemplo, esta bebida azucarada, te tomas un té, te preparas un té y es lo que te tomas constantemente, un té verde, un té de manzanilla, un té de lo que quieras, pero te lo tomas constantemente? Desde luego que va a tener mejores beneficios de forma constante que tomarte un refresco de forma constante. Y podemos poner muchísimos más ejemplos. Simplemente hacer un pequeño cambio en tus acciones diarias va a generar un cambio enorme a la larga. Y debes de grabarte eso, tal como lo hace un barco cuando gira 1 grado, o incluso un avión, también lleva un rumbo fijo en línea recta y solamente cambia un pequeño grado, a la larga va a llegar a un destino completamente diferente. Entonces, no subestimes el poder de los pequeños cambios. Si tú quieres hacer un cambio en tu vida, en una dirección, comienza con un pequeño cambio y hazlo de forma constante diariamente. Verás que en meses, en 3 meses, 6 meses, un año, vas a ver un cambio enorme.